Diario Deportivo El Especial es presentado por Clínica Dental Dr. Rafael Díaz. Somos especialistas en odontología preventiva, cirugía e implantes, así como odontología estética. Trabajamos con todos los seguros médicos. Estamos ubicados en la calle Beler número 54, frente al antiguo Cine Roma de Puerto Plata. Para más información puedes llamar al 809-261-3533. Clínica Dental Dr. Rafael Díaz. Bloodport Constructora. Somos tu constructora de confianza. Somos una empresa constructora y desarrolladora de proyectos. Inmobiliario establecido en Puerto Plata con más de 15 años en el mercado. Bloodport Constructora. Saludos amigos de Diario Deportivo El Especial. Un inmenso placer para nosotros estar con ustedes, con esta plataforma de Luis Tomás en los Deportes en YouTube y también en Diario Deportivo, un canal que un programa que vamos ya rumbo a los 12 años y que de un año hacia acá, producto de la pandemia, nos comenzamos a trabajar con algunas situaciones de figuras del deporte de nuestra ciudad de Puerto Plata que mucha gente no conoce, y dice un refrán que el pueblo que no conoce su historia va todos los días un chisme para atrás. En el caso de nosotros tenemos grandes talentos deportistas ahora mismo, pero había una década, 70, 80 y los 90, que teníamos grandes deportistas que lo combinaban con ser buenos estudiantes, con ser excelentes personas fuera de la cancha. Y esta es la idea, este es el mensaje que nosotros hemos querido llevar en esto de Diario Deportivo El Especial, de traer figuras que nos manden un mensaje a esos jóvenes que vienen atrás. En el día de hoy tenemos la oportunidad inmensa de convencer a un señor, a una persona, a un amigo, puedo decir que en un momento dado un compañero de equipo, un rival en otros eventos deportivos, que muy pocas veces ustedes lo ven hablando. Estamos hablando del doctor José Reyes, cariñosamente Che, con quien vamos a hablar un par de minutos. Vamos a hablar del baloncesto de los años cuando él era jugador, vamos a hablar del deportivo, vamos a hablar del polideportivo y también vamos a hablar del proyecto de la U22, que ese proyecto que ustedes ven ahora de la Liga de Desarrollo Nacional es un proyecto que yo tengo años escuchando al doctor José Reyes hablando sobre ese tema. Che, buenas tardes, un inmenso placer para nosotros tenerte aquí. Buenas tardes, Luis. Un saludo caluroso y afectivo a todos tus seguidores de tu programa deportivo. Decía Germán que si yo le tenía miedo al micrófono, que me pusiera a escribir. Realmente sí. El miedo escénico, cuando uno no se maneja constantemente en los medios, se hace presente y yo no soy la excepción. Yo soy un poquito alérgico a estar en los medios, pero tenemos que hacer incidencia. Es parte de nuestra responsabilidad y nuestra correspondencia. ¿Quién es Che Reyes? Bueno, Che Reyes es un muchachito que se crió en la calle Inver, que inició sus primeros aportes al baloncesto en una cancha improvisada, en una pared con un ron de carbón. En la desaparecida ferretería Canaguate. Así es. Ahí nos iniciamos el grupo de muchachitos que estamos en la calle Inver. De ahí fuimos progresando y Chowí, uno de los muchachos de los gordos, no sé si te recuerdas, sí, de Chamón y Chowí. Conocido popularmente por los periodiqueros. Exactamente. Chowí se le ocurrió colocar en el antiguo almacén de tabaco un aro de bicicleta y ahí comenzó el progreso, donde hacíamos una confraternidad increíble, un grupo de muchachitos del entorno en esa época. ¿Por qué baloncesto? Mira, baloncesto llegó a mí por mi hermana, curiosamente por mi hermana.
Mi hermana me trajo una pelota de colores de la Casa de los Cuadritos, que en ese tiempo era quizás la única tienda deportiva que había en el alrededor del Ensanche Naco en Santo Domingo, ya cuando ella se fue a estudiar y trabajar allá. Y pues comenzamos a darle uso a la pelota y de ahí comenzamos a hacer incidencia. Yo tenía la particularidad de que solo me permitían jugar en las vacaciones. Por lo tanto, la mayoría de mis compañeros que jugaban durante el año entero se me adelantaban mucho. Eso fue hasta que un vecino, amigo, hermano, a quien le agradezco muchísimo, muchísimo, fue a pedir permiso a mi casa para llevarme por primera vez al Club Deportivo Gustavo Béjar. Ese es Ramón Salvador. Ramón Bartolo Salvador, sí. Papón. Ahí es que tú llegas al Gustavo Béjar. Ahí yo llego al Gustavo Béjar a practicar. ¿El Gustavo Béjar fue tu primer club? Bueno, podría decirse que sí, pero esos muchachitos los recogía Papón de su vecindario. Papón vivía una esquina más arriba de mí, próximo a Víctor Polanco, a los almacenes sí. de Víctor Polanco, y yo vivía en la calle Inver. Chilín, su hermana, era mi profesora, una de las profesoras de clases particulares que me alfabetizó. Entonces teníamos entre Chilín y mis hermanas y Papón una relación muy cercana de amistad y de vecino. Entonces Papón fue realmente quien me llevó de la mano al Gustavo Béjar para comenzar a practicar baloncesto ahí. Pero era un grupo de muchachos. Nunca nos afiliamos al Gustavo Béjar porque éramos como muy difusos, ¿no? Sí. Y no teníamos una cancha a la que podíamos llamarla club. De ahí es que se da la situación y llegas al José Briceño. No. El José Briceño yo me entero a través de Danilo Vázquez, que después fue mi entrenador, que estaban haciendo un equipo para ir a jugar a la selección. Y cuando yo me acerqué y traté, yo tenía en ese tiempo quizá 10 años o 11 años, ya el equipo estaba conformado. Valentino Cano Rosa, hoy general retirado de la Armada o de la Marina de Guerra, era el dirigente. Y solamente introdujeron a Lenny, a José Rafael Vidó, porque hubo un accidente de uno de esos muchachos que fue Alan, el que todos conocemos, sí. que siempre está en el entorno del Parque Independencia, que era muy buen jugador, un muchachito fogoso, animoso, motivador. Se lesionó una mano, entonces él salió de la selección e introdujeron a Lenny Vidó. Ok. De ahí viene el proceso de selecciones. Perteneciste varios años a la selección después de eso. Mira, yo fui un jugador malo en minibásquet. Por razones que te expliqué. Mientras todos los muchachos jugaban durante el año completo, yo tenía la particularidad de que el control en mi casa, que era mi mamá, solamente me permitía cuando yo estaba de vacaciones. En ese tiempo, los jugadores a emular, los jugadores a tú seguir en el minibásquet eran los hermanitos Bulgo. Carlos y Jorge. No, César y Gustavo. Carlos creo que es 1 año o 2 años detrás de mí. Estaban los hermanitos Bulgo, César y Gustavo. Estaba este muchachito Estrada, que le decíamos el Topo, que falleció recientemente producto del COVID, okay. Médico en Estados Unidos. Estaba Fausto Germán Martínez Rivas, una estrella, Giovanni Tavares, Juan Ernesto Tavares, uno de los jugadores que yo conozco, más conocedor y mejor formado del baloncesto. Lástima que interrumpió ese juego, pero pudo haber sido uno de los grandes de Puerto Plata.
Entonces, en ese proceso se da el aspecto de los estudios, tú sigues jugando tus categorías menores, llega el José Briceño, pero hay un dato que poca gente sabe, tus principales años en el baloncesto superior fue con el José Briceño. Mi club que me inició fue el José Briceño, y ya cuando pasamos al Small Fry, que era una especie de infantil en esa época, sí ya comenzamos a descollar, porque ya jugábamos de manera constante. Entonces sí ya comencé yo a igualarme a Pili Russo, a Miguel Ángel Russo, a los mellizos Castillo, a Manuel Benz Ñoño, que era un azote en esas categorías, a Nobel López, a Wilson Jerez, a Kiko Hernández. Tú sabes, entonces sí ya comenzamos a lograr cierto nivel y a igualarnos con esos muchachos. ¿En qué momento es que ya tú entras al grupo donde están los Mauri, los Chu y ese grupo? Mira, en categorías menores tú no te topaste con ellos. En categorías menores yo nunca me topé con ellos. A Mauri fue una estrella desde que asomó en el baloncesto sin haber tocado una pelota. El carisma de Mauri era increíble. Chu ya era un jugador estable. Chu llegó a ser a los 15 o 16 años jugador del superior. Sí. Entonces ya cuando yo conocí a Chu, ya nosotros veíamos el modelo a seguir, el líder de la manada. Y así fue, y fue tan tal que don Paquito depositó en Chu su relevo generacional, su club se lo cedió a Chu. Entonces, tú juegas, ¿cuántos años jugaste con el Briceño en el superior? En el superior yo jugué unos 5 o 6 años con el Briceño. Ahí viene el proceso que se dura 2 años sin hacer el torneo. Sí. Y te prestan al INVI para unos Juegos Luperonianos. No. ¿Cómo fue ese proceso? Yo llegué al INVI gracias a Chichi Escoto, otro gran jugador, otra estrella que está por encima de todos nosotros prácticamente. Chichi se indignó en el último torneo que tuvimos en el superior, en la cancha del Club Gustavo Bejar, porque teníamos que sondear hoyos de tan afectada que estaba la cancha. Entonces Chichi se indignó y cogió un pico y dijo: no, o aquí lo hacen o nos quedamos sin jugar. En ese proceso, para volver a reparar la cancha del Club Gustavo Bejar, pasaron 2 años. Se hicieron 2 torneos. Uno fue superior en todas las canchas y el siguiente fue en el Gregorio Luperón. ¿En cuál es que te pasa como vía préstamo al INVI? Al INVI yo llego en el segundo torneo. Eso fue en 80 y pico bajito. Fue Arturo Castellano quien me contactó y me dijo que si me interesaba jugar con el INVI porque el Club José Briceño iba a recesar. Y yo le dije que sí, que no había problema, que si no había inconveniente con el club, que yo podía jugar. Y así fue. Jugué mi primer torneo con el Club Ocunjar, con un uniforme amarillo con morado, que lo patrocinó Caripesca. En ese tiempo el gerente era Eddie Ortega. Y ahí iniciamos una relación de hermandad con el Club Ocunjar. Ahí ya el Briceño te cede. No, el Briceño no me cedió. Yo me fui y al durar 2 años sin jugar con el Briceño, cuando me corresponde volver al torneo superior, surge el pugilato. Ok. ¿Y cómo se decide entonces que tú te quedes en el INVI? Bueno, al el Briceño no tener una constancia física de que me había cedido en calidad de préstamo y haber pasado 2 años, automáticamente yo elijo con quién jugar. De inicio yo iba a jugar con el Briceño,
Pero después me puse a analizar, ahí venía Nardo, tenían ellos a otros muchachitos muy buenos, incluso creo que Pedro, el de Luperón, sí, venía también ahí. Que lo vi en estos días jugando con un equipo de aquí de Puerto Plata. Y a Mauri y yo en una misma posición. O sea, quizá el jugador en esa época que le hacía asomo a Mauri como rival, sí, en la naturaleza de la posición 2 era yo. Entonces, uno de los dos, tarde o temprano, iba a ser relegado a la banca. Y en este caso me correspondía a mí porque yo estaba por debajo de Mauri. Analizando eso, y ya yo teniendo la garantía de que era titular en el INVI, tomé la decisión de irme al INVI. Una decisión dolorosa. Tú no sabes cuánto me dolía. Tranquilo. Reclamaciones que te hacían, por ejemplo, Oneida, yo. Sí. Gente de tu entorno, porque yo sí vivía por ahí, por la calle Inver. Exacto. Tú eres una generación, Che, que es la parte importante de este tipo de trabajo, que supieron combinar el deporte con los estudios. En el caso de ustedes, la gran mayoría de esa generación, aún jugando baloncesto, estudiaban en la UAS en Santo Domingo. ¿Cómo era esa vida de estudiante de alto nivel, estudiando una disciplina, una profesión tan exigente como la odontología, y tener en mente también que cuando venías a jugar al superior, tú te exigías, porque quienes te conocen saben lo que tú te exigías en la cancha? Sí, mira, no estudiar no era una opción para nosotros. El estudio era la única opción de superación de esa camada de jugadores. Tú te permitías jugar, pero sin descuidar el estudio, porque el dejar los estudios representaba que tu nivel como académico iba a estar muy limitado, posiblemente a un empleo, a ser un bartender o un mesero, y en la mayoría de nosotros no cabía volver sin un título universitario, y nosotros hacíamos un esfuerzo increíble para mantenernos jugando baloncesto apegados al estudio. ¿Te llegó a pasar que salir de una cancha para montarte en la hueva para irte para Santo Domingo? Yo estudié en Santiago, yo tenía esa ventaja. Pero me llegó a pasar que salíamos de la universidad a las 5 de la tarde y bajar de la universidad corriendo a pie para interceptar en la rotonda al papá de Chu, para que me trajera en el camión lleno de alcohol. Y muchas veces voy a cometer el pecado de la indiscreción. Muchas veces el papá de Chu, en vez de tomar el malecón para que yo pudiera llegar a tiempo, tomaba la Beler cargado de alcohol y te dejaba en la esquina. Y me dejaba en la esquina. Y ahí en la esquina me esperaba a Raquel con el uniforme, y a jugar baloncesto. Cuando terminaba de jugar baloncesto, Chu me llevaba a su casa porque yo no podía llegar a mi casa. Y ahí me bañaba, me sentaba a cenar y a esperar que amaneciera, muchas veces estudiando, porque cuando el torneo iniciaba, que los estudiantes de Santo Domingo estaban de vacaciones, todavía yo estaba en exámenes finales. No, en exámenes finales, porque los torneos se jugaban en noviembre o diciembre. Y al otro día, para Santiago, yo tenía que esperar después del juego a que Chachá cuadrara para que me diera 3 pesos del pasaje. En tu vida, ¿qué significado tiene el nombre Hugo Cunjar? Hugo Cunjar fue mi segunda casa. Hugo Cunjar fue el lugar donde encontré hermanos y amigos.
donde nosotros teníamos una convivencia muy superficial, pero muy sana. Te llamo superficial porque tú sabes que en el Lugo Cunjar se mantenía esa dinámica de relajo, de chercha, de amistad, y siempre fue muy sana. Eso yo admiraba de ese entorno. Ahí tú encontrabas personas como Vivi, como John, como Men, Willy, Maduro, Fran, Rafa, que eran personas extremadamente sanas. Ahí se jugaba baloncesto con amor, sin intereses mezquinos. Entonces, cuando tú encontrabas una comunidad que te da albergue con ese buen convivir, pues tú no pides más. Sí. Che, ¿qué fue lo más desagradable que tú viviste en el baloncesto que en un momento dado dijiste no voy a jugar más? Bueno, mira, yo tuve dos momentos en que te frustran, ¿no? Uno fue cuando fuimos a la selección de Mao. Yo por hacer un bien hice un mal, aunque no me eximo de cierta responsabilidad. Sí. Pero yo ni siquiera tomaba, se acusó de que cogieron un ron para guardarlo al otro día. Yo fui el ideólogo de dónde se podría guardar. Tú diste la idea de dónde lo iba a guardar. Exactamente. Y guardaron el ron, lo tomaron de un lugar, ¿no? Y se guardó el ron dentro de de los tanques de los inodoros. Y al otro día se le entregó a una de las muchachas para que lo guardara, porque se suponía que no iban a revisar dónde estaba el ron en el grupo de las hembras. Pues de ahí salió una suspensión de 1 año sin averiguar. Y te voy a decir por qué salió esa suspensión. Yo, cuando vi la cantidad que en ese entonces tenía que pagar la persona encargada, me voy a reservar el nombre, sí. Yo dije, no, yo no puedo permitir que esa persona pague. Y fui donde esa persona y le dije, fulanito, mira, yo sé dónde está el ron, no pagué ese dinero. Se entregó el ron. Pues entre Mao y Puerto Plata, en la guagua, llegó una suspensión. Pero la suspensión no fue de aquí, fue de la federación. No, la suspensión fue sí. De los mismos incumbentes que estaban formando el equipo. Ni siquiera éramos, había una persona que era asociación en ese momento, sino alguien que dirigía el equipo, y que esa fue una. La otra, aunque tú no creas, fue una actitud antideportiva de mi parte, hacia hoy el gerente de Correcaminos. Hacia Oscarcito. Hacia Oscarcito Grullón, sí. Ya el juego estaba de un lado, la frustración de las finales de 1991 que nosotros fuimos contra ellos. Yo agarré la camiseta de Oscarcito por detrás y le hice la ropa. Sí. Esa fue una actitud antideportiva que no iba conmigo. Sin embargo, lo hice, tú sabes. Cuando uno ve cómo manejan el asunto de los estándares y el lugar que le toca a cada jugador, muchas veces, en mi caso, que te vi parte de tu carrera, quizás ya en la parte final, incluso llegué a trabajar como anotador en partidos donde tú tuve ese honor. Uno se pregunta, y es una pregunta que siempre me la he querido hacer, y te la voy a hacer a ti ahora. ¿Tú no entiendes que tu carrera como jugador no se le ha dado el mérito que realmente merece? Mira, la satisfacción de todo jugador, es verdad, el reconocimiento es algo de valor
donde alguien te toma en cuenta, reconoce tu trayectoria, pero la satisfacción está en lo que tú viviste. Lo demás es historia. O sea, ya el juego pasó, ya esos momentos que nosotros vivimos pasaron, con altas, con bajas, con triunfo, con derrota. Pero quedarse esperando el reconocimiento de una época que ya trascendió, para mí no es de valor. Okay. Valor está en lo que tú acabas de hacer. O sea, anotaste en un juego donde yo participé y te sentiste bien con esa generación. Eso es lo que vale para nosotros como ser humano y como atleta. Saber que alguien te guarde el respeto por lo que tú hiciste. ¿Qué te llevaste del básquetbol? Todo. Me llevé todo y no dejé nada. Me llevé la satisfacción de haber podido sobrevivir con cierto nivel de calidad a una época donde Puerto Plata ponía números en los torneos nacionales, donde Puerto Plata tenía en jugadores como Chu, como Amaury, como Montante Castillo, como Chichi Escoto, como el mismo Chachá, un alto nivel. Podríamos decirte que esa camada de muchachos eran jugadores de alto rendimiento, pero de verdad. Cuando tú pones a Chu al lado de jugadores como el Grillo Vargas, o pone a Amaury al lado de Chu Mercedes, o a Chichi al lado de Domingo Rosario, tú dices, tenemos un nivel que valía la pena. Y jugar con ellos y contra ellos valió la pena. A finalizar, Che, te tocara ahora dar una charla motivacional a la generación de ahora del baloncesto. ¿Qué tú le dirías? Mira, el baloncesto tiene una época y una vida corta para el atleta. Si usted no aprovecha el tiempo después del baloncesto, no te queda nada. Lamentablemente, la mayoría de nuestros jugadores no equilibran sus estudios con el deporte. Entonces, cuando salen del deporte, se le queda el vacío, se le queda el yo fui, se le queda el pasar de la fama del ego al anonimato. Y por ende, no se han capacitado. Y cuando no se capacitan, tienen que irse a las esquinas a hacer lo que sea para sobrevivir. Che, muchas gracias. Una gran satisfacción para nosotros estos minutos de calidad que tú no nos diste a mí, sino a los televidentes de Diario Deportivo. Muchas gracias a ti. Señores, buenas tardes.